Bueno, aquí estamos apoyados sobre lo que será este vídeo con el que comenzamos una nueva serie de análisis a fondo de una nueva incubadora. Y no sé por qué me da que pienso que esta incubadora te va a gustar. Así que si quieres, vamos a comenzar hoy abriendo la caja y conociendo de primera mano cuál va a ser la incubadora que nos va a ocupar durante los siguientes vídeos. Y aquí más de cerca ya tengo preparado mi cuchillo para abrir la caja. Ya por lo pronto estáis viendo la marca de la incubadora. No sé por dónde empezar a abrir esto para no tener que estar rompiendo la caja, por si acaso, nunca se sabe. Pero voy a empezar por aquí. Le voy a quitar toda esta parte de códigos de barra y de historia. Bueno, lo dejamos así. Voy a empezar por aquí arriba y vamos a ver la incubadora, que ya digo, pienso que os va a gustar. Yo creo que sí, ¿vale? Aquí está. Ya la tenemos media abierta. Desde aquí, desde la parte de arriba, yo creo que saldrá bastante bien. Aquí así con la caja volcada puede salir, yo creo, mucho mejor. Ahí. Ya veis que es grande. Voy a quitar la caja y voy a dejar ahí la estructura. Sobre todo para no tener tantas cosas encima de la mesa. Y ahora, pues vamos a cortar las uniones que tiene del corcho. Os voy a ver si se pueden quitar bien. No, mejor las voy a cortar. Ahí está. Sin romper la caja del corcho, porque ya sabéis que nos puede servir cuando haga mucho frío para que mantenga mucho mejor la temperatura. Por aquí tiene también, aquí está, aquí otra detrás. Ahora, bueno, la casualidad de que la hemos puesto al revés y todavía no se ve bien. Ahora sí, le hemos dado la vuelta. Vamos a quitarle la tapa de arriba. La ponemos aquí en la silla y ya estáis viendo la incubadora que tenemos entre manos. Desde aquí, desde esta perspectiva, se ve mucho mejor. Fijaros, es grande. Vamos a verla más detenidamente, pero ya estáis viendo el panel de control. Dentro están las instrucciones, le echaremos un vistazo y ya cuando la veamos así un poquito por encima, pues estaremos en condiciones de ya con toda la información hacer los vídeos, ¿no? Pero hoy por lo pronto lo que queríamos era pues abrirla, compartirlo con vosotros y mostraros el modelo. Yo tirándole de la tapa y resulta que traía un precinto para que no se abriera accidentalmente, ¿no? Pero ya veis, le hemos quitado el precinto y ya estamos en condiciones de ver todos los componentes que trae dentro, ¿no? Esto imagino que será para la bandeja de volteo automático porque es una incubadora automática. Aquí trae estos trozos de corcho para que no se muevan los componentes en el interior. Los pondré aquí también, que no se pierdan. Trae unas tomas de bebedero, ¿vale? Esto imagino que más que para la incubadora, pues para los bebederos cuando estén los pollitos en la criadora. Trae el depósito de agua aquí también, un bote. Me gusta mucho porque ya prácticamente todas las incubadoras traen estos depósitos para ser conscientes en todo momento del agua, de si tiene agua o no la incubadora.
Y por supuesto, el librito de instrucciones, una pequeña brochita para la limpieza. Yo lo que haré es que cuando terminemos el vídeo, pues me pondré a ver todos los componentes, la formaremos, la dejaremos ya completamente montada y por supuesto, ya cuando tengamos toda la información, pues comenzaremos realmente la grabación de los vídeos. Ya quiero también que veáis, vamos a tomar esta vista, la fuente de calor que emplea, una resistencia de silicona y por supuesto el ventilador centrado justo en el medio de la tapa para que quede justo aquí y el reparto del aire caliente pues sea el óptimo, ¿no? Aquí está el libro de instrucciones, por supuesto la marca, y creo que era de 50 y tantos huevos de gallina. Ya después con tranquilidad pues montaremos todo esto, la bandeja, aquí el engranaje hacia el motor de volteo, que es un motor de volteo, es un sistema de volteo de arrastre, y ya investigaremos pues todo, formaremos la bandeja, os contaremos todo y por supuesto veremos también el compartimento del agua para la humedad relativa, que es lo verdaderamente importante. Ya os digo que esto ha sido solo la primera toma de contacto con esta incubadora. A partir de aquí haremos como hacemos con todos los modelos. La analizaremos a fondo, no dejaremos nada por ver. Y después, cuando ya hayamos visto los parámetros de incubación que trae, los componentes y su distribución, navegaremos un poquito por el termostato por si hubiera que calibrarla algún día. Pues después de ver todas estas cosas, haremos un vídeo con todo lo favorable y lo negativo que hemos visto durante estas semanas que vamos a dedicarle a este modelo. Así que ya sabes, si te ha gustado, estate pendiente porque te lo vamos a contar todo.